Hola a todos, soy Showtime 112. En abril de 1917, los aliados lanzaron una ofensiva llamada la Ofensiva Nivelle, nombrada así por el general francés Roberto Nivelle, quien promovió la idea. Fue concebida como un ataque coordinado de las fuerzas británicas en Arras y las fuerzas francesas en Chamont-des-Dames, con la intención de romper las líneas alemanas con la ayuda de un bombardeo masivo de artillería y tanques. La ofensiva iba a ser apoyada por los servicios aéreos de ambos países, en una campaña más compleja que cualquier cosa vista anteriormente. Pero, como otras ofensivas importantes en el frente occidental, esta fracasó. Los servicios aéreos aliados, y especialmente el Real Cuerpo Aéreo Británico, sufrieron muchas bajas. Tan graves fueron que abril de 1917 es recordado como Abril Sangriento. En este video, analizaremos las razones detrás de ese resultado. Pero primero, hablemos del tipo de campaña que esperaban el Royal Flying Corps y la aeronáutica militar francesa durante la ofensiva Nivelle. Cuando pensamos en la guerra aérea de la Primera Guerra Mundial, normalmente imaginamos carreras de cazas y sus victorias en duelos aéreos. Sin embargo, los cazas no eran el tipo de avión más importante en la Gran Guerra. Su función principal era permitir las operaciones de otro tipo de avión, que a su vez existía para apoyar el arma más poderosa de la guerra. La artillería causó más del 80% de las bajas en el conflicto. Y sin su poder, la infantería no tenía esperanza de romper las líneas defensivas del enemigo. Sin embargo, la artillería era ciega y no podía operar eficazmente sin ojos en el cielo. Se usaron globos de observación, pero los métodos más efectivos para localizar objetivos y dirigir el fuego de artillería eran los aviones de reconocimiento y observación. En la mayoría de los casos, estos eran biplanos monomotor de 2 asientos. Los avances tecnológicos hicieron posible fabricar transmisores de radio ligeros que podían ser transportados por esas aeronaves. El observador en el asiento trasero podía usarlos para enviar mensajes cortos por radio en código Morse, para informar rápidamente sobre el hallazgo de objetivos valiosos o para corregir el fuego de artillería. Naturalmente, estos aviones se convirtieron en objetivos principales para los cazas enemigos y normalmente volaban con una escolta numerosa. Además de la protección directa, otra misión que permitía a los aviones de observación de artillería cumplir su función era el despliegue de grandes patrullas de cazas en lo profundo de las líneas enemigas. La estrategia elegida por los aliados buscaba enfrentar y destruir a los cazas alemanes mediante la superioridad numérica. Los alemanes, por otro lado, generalmente permanecían en su lado de las líneas del frente, y rara vez se aventuraban más allá de ellas. Además de los cazas, los aviones de reconocimiento y de observación de artillería, también había bombarderos, aunque su impacto en la guerra fue mínimo a principios de 1917. Ahora analicemos las capacidades de los 3 principales servicios aéreos involucrados en la ofensiva de Nivelle. El Real Cuerpo Aéreo Británico operaba 57 escuadrones de 18 aviones cada uno en el frente occidental. 11 escuadrones pertenecían al Servicio Aéreo de la Marina Real, pero volaban bajo el mando operativo del Cuerpo Aéreo Real de Caza. El desarrollo avanzó rápido, y los nuevos modelos quedaban obsoletos pronto, porque el bando contrario lanzaba aviones mejorados. Los aliados generalmente tenían superioridad numérica, pero la superioridad cualitativa cambiaba periódicamente de un lado a otro. Desafortunadamente para las potencias de la Entente, a principios de 1917, la ventaja estaba del lado de Alemania. Las unidades del Royal Flying Corps, en la ofensiva de Nivelle, usaban varios modelos obsoletos, como el Airco de Havilland II. Este biplano de empuje, diseñado por el famoso Geoffrey de Havilland, fue introducido al servicio en el frente en febrero de 1916. Ayudó a poner fin al periodo de dominio alemán, conocido como el azote Fokker, pero para finales de ese mismo año, tenía pocas posibilidades contra los cazas alemanes más recientes. Fue operado por el Escuadrón número 32. Otro tipo similar, el Royal Aircraft Factory FE-2, fue operado por 5 escuadrones. En el frente de Arras, su configuración de empuje eliminó la necesidad de una ametralladora sincronizada, pero esta aeronave biplaza era en gran medida obsoleta como caza, y a menudo se utilizaba como bombardero nocturno. En cambio,
Durante gran parte de la guerra, los británicos dependieron de la industria aeronáutica francesa para complementar su producción y operaron varios diseños franceses. Los cazas Newport fueron pilotados por 4 escuadrones británicos durante la ofensiva de Nivelle. Aunque mucho más avanzada que los tipos mencionados anteriormente, la nueva fuerza aún estaba rezagada respecto a los cazas alemanes en velocidad, maniobrabilidad y potencia de fuego. Sin embargo, cuando se pilotaban con destreza, aún podían defenderse. El mando del Real Cuerpo Aéreo, consciente de su inferioridad técnica, empezó a incorporar nuevos modelos en 1917. Aunque pocos estuvieron listos para la ofensiva, un escuadrón comenzaba la transición al Spad 7 de origen francés. Este resistente caza podía alcanzar 120 mph o 193 km por hora en vuelo nivelado y tenía excelentes características de picada, pero estaba poco armado, ya que solo llevaba una ametralladora. Los británicos fabricaron 220 antes de cambiar a sus propios modelos de rendimiento similar. Otro modelo moderno introducido justo antes de la ofensiva de Nivelle fue el caza Bristol F-2, conocido comúnmente simplemente como el caza Bristol. Este avión biplaza era lo suficientemente potente como para participar en combates maniobrados contra cazas enemigos, mientras se beneficiaba de la protección adicional proporcionada por su artillero trasero. El mejor caza británico en combate en esta campaña fue el Royal Aircraft Factory Scout Experimental 5. Eventualmente se produjeron más de 5.000 de estos excelentes aviones, pero solo un escuadrón, el famoso número 56, participó en la ofensiva. Y solo a partir de finales de abril, el Servicio Aéreo de la Marina Real operó modelos específicos, como el Sopwith Pup, un biplano altamente maniobrable. Uno de sus escuadrones en el frente de Arras voló el Sopwith Triplane, un diseño tan respetado en Alemania que varias fuentes lo ven como inspiración directa del famoso Fokker Doctor 1. Los aviones de observación británicos quizá eran aún más obsoletos que sus cazas. La mayoría de los escuadrones de observación seguían usando el Blériot experimental, 2 cuya primera variante voló en 1912, solo alcanzaba 75 millas por hora y tenía maniobrabilidad limitada. El más nuevo Re-8 ofrecía un rendimiento superior, pero solo 2 escuadrones operaban este modelo durante la ofensiva de Nivelle. Sin embargo, posiblemente el mayor problema para los británicos era el bajo nivel de entrenamiento de sus tripulaciones aéreas. El Royal Flying Corps había experimentado una gran expansión, lo que resultó en un entrenamiento mínimo. Reemplazo. A menudo, los pilotos eran enviados a las unidades de primera línea con tan solo 35 horas de vuelo. Los estándares de entrenamiento alemanes y franceses eran más rigurosos. Ningún piloto combatía sin el doble de horas de vuelo. El servicio aéreo francés, la aeronáutica militar, operaba alrededor de 2.000 aviones en el frente occidental a principios de la primavera de 1917. De estos, 200 estaban asignados a la defensa de París. Unos 200 eran bombarderos pesados para atacar centros industriales alemanes, 1.000 aviones de reconocimiento y observación, y unos 600 cazas monoplaza. En total, aproximadamente 800 aviones fueron asignados para apoyar la ofensiva de Nivelle. Los escuadrones franceses, o escadrilles, eran más pequeños que sus homólogos británicos, y normalmente consistían en 10 aviones cada uno. La doctrina de combate francesa en ese momento también era ofensiva. Abogaban por enviar grandes formaciones de 20 o más aviones al interior del espacio aéreo alemán para enfrentar y destruir a los cazas enemigos mediante la superioridad numérica. Sin embargo, esta estrategia resultó ineficaz, ya que los pilotos alemanes en su mayoría ignoraban esas grandes formaciones y, en cambio, se concentraban en atacar los aviones de observación franceses. La aviación de combate francesa, al igual que la británica, operaba en su mayoría aviones inferiores a los de Alemania, aunque la disparidad era menos severa. La mayoría de los escuadrones usaban los nuevos Borg 17 y 23. Estos modelos eran rápidos y maniobrables, pero tenían poca potencia de fuego. Francia había comenzado a introducir el superior Spad 7 armado con una ametralladora sincronizada.
Un total de 268 fueron entregados en febrero y llegaron más antes y durante la ofensiva. Con estándares de entrenamiento franceses similares a los alemanes, el SPAT-7 y la fuerza más antigua ofrecieron fuerte oposición. Para los pilotos alemanes, la situación en las unidades de observación francesas era mucho peor. Muchos aún usaban el Farman F-40 de 1915, que solo llegaba a 84 mph o 135 km por hora. Los escuadrones de reconocimiento usaban principalmente el Caudron G4, un bimotor originalmente bombardero, pero obsoleto en 1917 con 95 millas por hora de velocidad máxima y baja maniobrabilidad. Los franceses también usaron modelos extranjeros, como el Sopwith Queen's Strutter británico, fabricado bajo licencia en Francia y empleado como avión de observación. Se construyeron más de 600, pero pocos llegaron a las unidades operativas en la primavera de 1917. El servicio aéreo alemán fue reorganizado como la Luftstreitkräfte en octubre de 1916, sometiéndose a una preparación exhaustiva para las batallas de 1917. Para abril de 1917, operaba 81 Artilleriefliegerabteilungen o vuelos de aviación de artillería, con 6 aviones cada uno, junto con 27 unidades especializadas en observación y reconocimiento fotográfico. Las fuerzas de combate se agruparon en 37 escuadrones de cazas Jagdstaffeln, Jastas, cada uno con una fuerza nominal de 12 aviones. Además, había 30 escuadrones de protección Schutzstaffel o Schustas de 6 aviones cada uno, encargados principalmente de proteger los aviones de observación. En la primavera de 1917, la fuerza alemana en el frente occidental sumaba unos 1.600 aviones. Más de la mitad de estos eran aviones biplaza de reconocimiento y observación. Las 30 Schutzstaffel eran cerca del 10% del total, y los cazas monoplaza poco menos del 30%. La Luftstreitkräfte también incrementaba su fuerza con unos 100 bombarderos bimotores y algunos de 4 motores. Al estar constantemente superados en número de aviones por la Entente, el servicio aéreo alemán adoptó una estrategia defensiva, permaneciendo en gran medida detrás de sus propias líneas. Este enfoque ofrecía numerosas ventajas. Los aviadores derribados podían ser recuperados fácilmente. Las reclamaciones de victorias podían ser confirmadas. Las menciones anteriores sobre la inferioridad aliada se referían principalmente a la serie de cazas biplanos alemanes Albatros. El primer modelo, Albatros D1, se introdujo en agosto de 1916 y era superior a cualquier avión aliado de la época. Fue reemplazado rápidamente por el D2 y posteriormente por el D3, que apareció por primera vez en diciembre de 1916. A pesar de algunos defectos estructurales, como la tendencia del ala inferior a agrietarse, el D3 ofrecía un rendimiento y poder de fuego superiores a casi todos los modelos aliados encontrados durante la ofensiva de Nivelle. Se convirtió en el avión preferido de muchos ases famosos, incluyendo a von Richthofen, Udet y el principal as austrohúngaro, Godwin Brumowski. El Albatros D3 alcanzaba una velocidad máxima de 117 millas por hora, o 188 kilómetros por hora, y estaba armado con 2 ametralladoras sincronizadas. Mientras que la mayoría de los cazas aliados llevaban solo una, la industria aeronáutica alemana enfrentó varios desafíos. Al carecer de métodos de producción en masa durante gran parte de la guerra, no pudo igualar la producción de los aliados, especialmente de la industria francesa. Además, los fabricantes alemanes tendían a producir muchos tipos con un rendimiento similar, pero en pequeñas cantidades. El Roland D3 fue similar al Albatros D3 en rendimiento, pero se fabricó en cantidades mucho menores. Las unidades alemanas de reconocimiento y observación también tenían ventajas técnicas. Como se mencionó antes, la ofensiva de Nivelle no cumplió sus objetivos y causó grandes pérdidas y motines en el ejército francés. Los servicios aéreos de la Entente eran efectivos cuando las condiciones climáticas permitían volar, pero pagaron un precio terrible, especialmente el Real Cuerpo Aéreo. Franks,
Guest y Bailey, afirman que los británicos perdieron hasta 245 aeronaves por acción enemiga, incluido fuego terrestre. Las mayores pérdidas las sufrió el obsoleto Blériot experimental, 2 del cual 75 fueron derribados. Después siguió el igualmente anticuado FE-2 con 58 destruidos. Los cazas monoplaza sufrieron grandes pérdidas. Los Nieuport tuvieron 43 bajas. En cuanto al personal, los británicos perdieron a 319 hombres, 211 muertos, desaparecidos o que murieron por heridas y 108 hechos prisioneros. Las bajas francesas fueron mucho menores, según los mismos autores. Se perdieron 55 aeronaves incluidas, 30 cazas Spot 7 y Nieuport. Un total de 63 aviadores franceses murieron, desaparecieron o fallecieron por heridas. 11 fueron capturados y 55 heridos. Las pérdidas de aeronaves alemanas fueron relativamente ligeras en comparación. Al menos 75 aviones, incluyendo 24 aviones de reconocimiento y observación, 11 aviones Schuster y el resto cazas monoplaza. Los pilotos de caza alemanes reportaron 298 aviones enemigos derribados, entre ellos 34 globos. La unidad más exitosa fue Jasta 11 con 89 reclamaciones. El piloto alemán con más victorias fue Kurt Wolff, con 23 victorias, seguido de cerca por el comandante de Jasta 11 Manfred von Richthofen, quien reclamó 22. Por parte de los aliados, los pilotos británicos reclamaron 126 aviones destruidos, mientras que los franceses reclamaron 70. Las pérdidas alemanas confirmadas fueron de 76 aviones. Los principales factores que definieron Abril Sangriento fueron la obsolescencia de los aviones británicos y la mala formación de las tripulaciones del Royal Flying Corps. Sin embargo, se aprendieron las lecciones, y, para el verano de 1917, el Real Cuerpo Aéreo se había convertido en una fuerza de combate mucho más capaz. Háganos saber si le gustaría ver más videos enfocados en estrategias y resúmenes de campañas, en lugar del énfasis habitual en batallas tácticas. Además, deje un comentario si le gustaría ver una serie que cubra Abril Sangriento en detalle, presentando batallas individuales o simplemente más contenido sobre la Primera Guerra Mundial en general. Gracias y siga viendo Showtime 112.